Estimadas y estimados colegas, hemos llegado a la parte final del curso especializado Pensamiento y Lenguaje Variacional. A lo largo de estas 2 semanas hemos trabajado con situaciones de aprendizaje basadas en la teoría socioepistemológica de la matemática educativa, en particular enfocado al llenado de recipientes, centrándonos en las prácticas que ayudan a construir los objetos matemáticos como operaciones gráficas entre funciones, funciones lineales y no lineales, la derivada como razón de cambio y el sistema de referencia. Respecto al llenado de recipientes, discutimos estrategias de solución a problemas relacionados con este tema y que nos permiten dar herramientas para la visualización de operaciones con funciones. Vimos que un elemento transversal es la caracterización de la variación como razón constante, donde los incrementos o disminución de los valores es siempre la misma o cambia en el caso de comportamientos no lineales. Además, centramos la atención en los foros propuestos con la intención de que compartieran sus dudas y comentarios sobre la situación de aprendizaje, sus estrategias de solución y profundizar en lo realizado. Con el desarrollo de los foros, discutimos la problematización de los conceptos matemáticos que permiten el estudio del cambio con fines de predicción, sobre el significado del coeficiente de la variable y el término independiente en la expresión algebraica de una función lineal y la interpretación de fenómenos no lineales. Todo ello mediante la resolución de tareas sobre el llenado de recipientes. Discutimos la manera en cómo esta propicia la construcción de significados de objetos matemáticos a partir de las prácticas variacionales que ayudan a estudiar el cambio. Podemos analizar que, para proporcionar la expresión algebraica de un fenómeno, se requiere caracterizar la naturaleza del cambio. Para ello, es necesario establecer una unidad de medida y la relación de dependencia entre magnitudes, es decir, reconocer qué cambia y respecto de qué cambia. En la situación planteada, la altura cambia respecto del tiempo transcurrido. También se precisa de caracterizar el cambio de manera cualitativa, con preguntarnos cómo cambia. Por ejemplo, la altura aumenta cada vez menos en cada intervalo de tiempo. Aumenta cada vez más. Aumenta siempre lo mismo. Describir cualitativamente el cambio en la situación del llenado permite reconocer que el fenómeno en cuestión de su naturaleza lineal o no lineal. Una vez identificado que la variación en dos fenómenos es, por ejemplo, lineal, ¿cómo diferenciar entre ellos? Sostenemos que esto requiere prácticas específicas como comparación, seriación, estimación y predicción. Más adelante mostraremos ejemplos de cómo estas prácticas entran en juego en el tratamiento de la función lineal y que nos permite acercarnos a estudiar comportamientos no lineales. Discutimos que el tratamiento de las funciones no empieza con la expresión algebraica o fórmulas de cálculo, sino que requiere de atender previamente el qué cambia y el cómo cambia. Cuestiones que permitan, sin importar el contexto del problema, estudiar cualitativamente la variación y con ello dotar de significado a los conceptos matemáticos. Las propuestas de trabajo llevadas a cabo durante el curso fueron diseñadas con base en el mismo fundamento teórico, el pensamiento y lenguaje variacional. Como parte de la línea de investigación de la construcción social del conocimiento, nace con la teoría socioepistemológica y se ocupa del estudio de las formas de pensar, argumentar, organizar y comunicar matemáticamente procesos de cambio con fines predictivos, es decir, la necesidad de predecir comportamientos y valores futuros conlleva al uso y construcción de conocimiento matemático para tal fin. En los problemas trabajados encontramos la característica de anticipar un valor o comportamiento futuro, por ejemplo, al determinar el tiempo en que se llenará un recipiente, etc. Todos esos problemas requieren la predicción de comportamientos, lo que no puede realizarse de manera arbitraria. Se precisa de una cierta racionalidad que permita justificar esa predicción. Es allí donde el estudio variacional del fenómeno entra en juego, pues al caracterizar el tipo de variación, al describirlo cualitativamente y cuantificar los cambios, se encuentran patrones de comportamientos que permiten predecir cuánto aumentará, cuánto disminuirá o qué valor alcanzará la variable en un estado futuro. Tal estudio de la variación se apoya en el uso de prácticas específicas, comparación y seriación. La comparación la usamos para diferenciar el comportamiento de alguna variable, de modo que podemos saber qué tan grande es un valor respecto de otro o qué tanto aumentó o disminuyó una variable de un momento a otro. Además, comparar a partir de las formas geométricas presentadas. Por ejemplo, determinar que el flujo en un recipiente es mayor que en otro implica comparar la razón de cambio de la altura en ambos recipientes. La práctica de seriación consiste en el estudio de comportamientos de estados sucesivos de un mismo fenómeno,
y permite determinar el patrón de crecimiento o decrecimiento en los valores de las variables estudiadas. Por ejemplo, en el llenado de recipientes usamos la seriación al calcular la razón de cambio de la altura del líquido en el recipiente. Esto se ve reflejado al momento de estudiar la altura en cada instante de tiempo. Esto permitió ver a la pendiente no solo con relación a la operatividad de su cálculo, sino que a través de la seriación se propicia el desarrollo del pensamiento matemático, lo que permite ver a la pendiente como una relación variacional entre magnitudes. Los análisis anteriores pueden realizarse empleando la expresión analítica, las gráficas o tablas numéricas de las gráficas, viendo la importancia de establecer un sistema de referencia para interpretación de la información. En estas sesiones fue importante trabajar con las gráficas y tablas numéricas de las funciones, pues estos son elementos que, como mencionamos antes, han sido relegados a un segundo plano dentro del actual discurso matemático escolar. En resumen, durante toda la actividad se rescata la importancia de establecer una unidad de medida y un sistema de referencia para la comprensión del fenómeno, visto en Reyes Gasperini 2016, además del estudio de las estrategias variacionales, pensando en las preguntas ¿cómo cambia?, ¿cuánto cambia? Y ¿qué cambia?, estableciendo prácticas de predicción, estimación, comparación y seriación, reportado en Caballero 2016. Por último, en estas tareas se presentan elementos transversales estudiados en otros pensamientos como la comparación entre las formas de los recipientes, el estudio de patrones, la interpretación de los datos y organización de la información y estudiar el lugar geométrico de operaciones con funciones. Por nuestra parte, ha sido un placer compartir, reflexionar y discutir con todos ustedes elementos centrales del curso especializado de Pensamiento y Lenguaje Variacional. Estamos en contacto en los siguientes módulos y por nuestros correos electrónicos. Muchas gracias.